las tres torres de Grecia. En este podcast hablaremos y exploraremos sobre la filosofía y el legado que nos dejaron los filósofos Platón, Aristóteles y Sócrates. En esta ocasión vengo acompañado de mi compañero Ángel Asaf Serrano Morales y su servidor Ángel Uriel Serrano Morales. Bien, iniciaremos hablando sobre Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego que nació en Estágira y murió en la ciudad de Calcis. Discípulo de Platón y fundador del Liceo, es considerado uno de los más importantes pensadores de la humanidad. Sus ideas y reflexiones recogidas en casi 200 tratados influenciaron a la historia intelectual de Occidente por más de 2000 años. Durante su vida cultivó una gran cantidad de intereses. Sus estudios comprenden la lógica, la política, la ética, la física, la biología, la retórica, la poética y la astronomía. En todas ellas jugó un papel innovador, incluso fundacional, ya que propuso los primeros estudios sistemáticos de cada materia. Aristóteles fue un discípulo de otros filósofos importantes de la época, como Platón y Eudoxo. Durante los 20 años en que se formó en la Academia de Atenas, en esa misma ciudad fundó el Liceo, lugar donde enseñó a sus propios discípulos. Bien, ahora les voy a hablar un poquito más a fondo sobre la vida de Aristóteles. Aristóteles nació en la ciudad de Estágira en el año 384 a.C. Sus padres fueron Nicomaco, médico del rey Atimas III de Macedonia, y Festis, vinculada también a los Asclepiados, quienes profesaban la medicina en la antigua Grecia. Ambos murieron cuando Aristóteles era muy joven y a sus 17 años quedó a cargo de Proxeno, quien lo envió a estudiar a la Academia de Platón en Atenas. El estagirita, como se le llamaba a Aristóteles por su lugar de nacimiento, permaneció en la Academia durante 20 años, desde el 367 a.C. al 347 a.C. Allí conoció a Eudoxo, quien influyó notablemente en la decisión filosófica de Aristóteles, de dar con un principio explicativo que mantuviese a las cosas tal como se mostraban. En su aparición también se vinculó con Filipo de Opuente, Corisco, Eusebio y Erasto, todos pensadores y estudiantes de Platón. Bien, ahora les voy a hablar sobre el pensamiento aristotélico. Como la mayoría de los pensadores de su época, Aristóteles hizo filosofía en un sentido amplio. Esto significa que se interesó por todas las ramas del conocimiento, accesible por aquel entonces, e incluso inició investigaciones en muchos ámbitos. Se suele clasificar su pensamiento según la distinción que él mismo hizo de la ciencia: el saber práctico, el saber productivo y el saber teórico o contemplativo. Les voy a comentar un poquito sobre el saber práctico. El saber práctico incluía la ética y la política. Sobre ambas disciplinas escribió distintas obras, aunque es cierto que en su mayor contribución fue a la ética, rama a la que dedicó al menos 3 escritos conocidos, como fueron la Ética Nicomaquia o la Ética Nicomaca, Ética Eudima y Magna Moralia. Aristóteles pensaba que la ética era un saber práctico orientado a una ética de las virtudes. Como tal, la ética se debía enseñar a buscar la felicidad entendida como fin del hombre. Bien, ahora les voy a hablar sobre el saber productivo. El saber productivo está orientado a las artes, especialmente a la poética. De hecho, el texto estético aristotélico más importante se llama Poética. Este texto no se dedica a divagar sobre lo bello, sino que trabaja y piensa a las artes materiales y concretas. Bien, ahora un poquito sobre el saber teórico. El saber teórico contemplaba la física, la matemática y la metafísica, aunque esta última es considerada como la filosofía primera, ya que presenta la teoría de los principios generales del pensamiento. Es a la vez una doctrina del ser total. Y bien, con esto concluyo un poquito sobre Aristóteles. A continuación los dejo con mi compañero para que les hable sobre la vida de Sócrates. Bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre la vida y el legado que nos dejó este filósofo llamado Sócrates. Quiero empezar diciendo quién fue Sócrates. Sócrates es uno de los filósofos occidentales más importantes de toda la historia de la filosofía.
Nació en Atenas, Grecia, en el año 470 a.C. Por no haber escrito una obra conocida, casi toda la información que se tiene es sobre su pensamiento, vida y obra, y es por boca de su famoso discípulo Platón, quien lo convirtió en el interlocutor principal de la mayoría de sus obras. Sócrates fue un excelente maestro. Ya con 40 años enseñaba en vía pública, en banquetes y en la ágora, que es como se le llamaba a las plazas de polis griega. Dado que sus enseñanzas eran gratuitas y orales, estimulaba a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que consideraban como cierto y en muchos casos los invitaba a realizar un examen de conciencia. Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía, ya que a partir de él se descubrió el pensamiento basado en el diálogo. Es famoso sobre todo por haber iniciado con la idea de los universales socráticos. Estos consistían en la definición de un concepto que en la mayoría de los casos eran virtudes morales que marcaban una forma de actuar en la vida cotidiana. Quiero hablarles un poquito sobre la vida de Sócrates, quien, según sabemos por Platón, murió ejecutado en el año 399 a.C. Sus padres, quienes fueron Sorfonisco y Fanareta, de Apolose. Se cree que su madre fue acomadrona y su padre cantero o escultor. Por los diálogos platónicos sabemos que Sócrates participó en al menos 3 batallas de la guerra del Pelopenso, en la que luchó junto a los laques y salvó la vida de Alcibades, como este mismo menciona en el banquete. Sócrates insistía en buscar definiciones para la vida en distintas virtudes y aconsejaba a la gente a cuidar su alma y capacidad de razonar y conocer, antes de preocuparse por su aspecto físico, lo cual a veces resultaba contradictorio. Durante sus años de madurez tuvo una participación política muy activa, además de haber servido en el ejército durante la guerra. Formó parte de distintos debates y tomas de decisiones que involucraban a la ciudad de Atenas. Aunque no ocupó un cargo político oficial, su participación política fue lo que le costó la vida. Sócrates no estaba de acuerdo con el sistema democrático de ese entonces, pero jamás fue en contra de las leyes vigentes de esa ciudad. Al final de la guerra de Pelopenso, un grupo de hombres tomó el poder en la ciudad de Atenas e instauró un régimen oligárquico, conocido como el Grupo de los 30. Muchos de ellos eran amigos o compañeros de Sócrates, aunque cuando éste no aprobaba la violencia de su accionar. Ahora quiero hablarles un poquito más del legado que nos dejó Sócrates. Uno de los aportes más importantes de Sócrates es que para él la filosofía debe ser un ejercicio de aporte práctico para la vida de los hombres. La filosofía debe de enseñar a vivir y esto implica comprender profundamente distintos elementos filosóficos, como el bien y el mal, la virtud o la piedad, y descubrir su utilidad cotidiana. Sócrates no escribió ninguna de sus enseñanzas. Creía que si lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Todo lo que se le conoce hasta la actualidad se le debe a las anotaciones de sus discípulos, y más específicamente hablando de Platón. Sin embargo, no haber dejado una obra escrita vuelve a Sócrates un histórico personaje mucho más interesante, confuso e ineludible para la historia de la filosofía. Quiero hablarles ahora sobre el método socrático, la mayéutica. Los escritos más populares por él se le conoce como al pensamiento de Sócrates son los diálogos platónicos. Esto consiste en una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. A este diálogo de preguntas y respuestas se le conoce como el método socrático o mayéutico y se utiliza hasta la actualidad. Cuando se le nombra como mayéutico, se le describe un proceso similar al del parto. La mayéutica es una forma de ayudar al interlocutor a dar con la verdad que lleva consigo. Así, el método empleado busca llegar a la verdad mediante el diálogo, preguntando una y otra vez sobre lo dicho. El mismo Sócrates quien comparaba su forma de proceder con el de dar a luz. En el banquete cuenta cómo la sacerdotisa Diotima afirma que el alma de cada hombre quiere dar a luz. Y es por eso la tarea del filósofo que la de un partero que asiste al nacimiento y conocimiento de los logos. La mayéutica incluso se traduce como partera o obstetricia. Eso fue todo de mi parte. Ahora pasamos con mi compañero que les va a narrar un poquito sobre la vida del gran filósofo como lo fue Platón.
Bien, como lo dijo mi compañero, yo les voy a hablar un poquito sobre Platón. Bueno, quiero iniciar diciendo quién fue Platón. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas que vivió entre el 427 y el 347 a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía. Se le conoce principalmente por haber sido el primer filósofo en representar una obra de manera más o menos sistemática. Entre sus ideas más importantes están la teoría de las formas, la alegoría de la caverna y el famoso dualismo platónico, que divide el mundo en un ámbito sensorial y uno intangible. En el 387 a.C. fundó la Academia, una escuela filosófica que perduró por 900 años y en el que se enseñó matemáticas, medicina, retórica y astronomía, entre otras disciplinas. Al día de hoy, la Academia es considerada de manera unánime como la primera universidad del Occidente. La filosofía de Platón fue recopilada de distintas obras, conocidas generalmente como diálogos platónicos. Esto es así por la forma en que están articuladas, que responde a la estructura de un diálogo. En ellas son presentados a través de distintos personajes los conceptos e ideas platónicos. Bien, ahora yo les quiero hablar un poquito más a fondo sobre la vida de Platón, pues Platón nació en Atenas alrededor del año 428 a.C. y murió a la edad de 80 años en la misma ciudad. En el 348 a.C., hijo de Aristón y Presitiona, se crió junto a sus 3 hermanos y un medio hermano, hijo de su madre y Prilampo, un antiguo amigo de Persicles. Su familia venía de una clase acomodada y aristócrata, descendiente del antiguo rey Codro, por parte de su madre, sobrina de Critias. Platón fue originalmente llamado Aristócles, pero recibió el apodo de Platón por tener una contextura física grande. Según Digones Laercio, el apodo se le dio su profesor de gimnasia y se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Formado originalmente en las artes como la pintura, la poesía y el drama, antes de conocer a Sócrates, Platón frecuentaba a Cratilo, filósofo que lo introdujo en las ideas de devenir Aresicleito. Aristóteles sostiene que la teoría de las ideas surge del cruce entre la imposibilidad aristocleita de conocer y la búsqueda socrática de una definición de las cosas. Y bien, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre los aportes de Platón. Uno de los aportes es la teoría de las ideas. La teoría de las ideas o teoría de las formas es uno de los aportes a la filosofía más importantes hechos por Platón. A grandes rasgos, establece una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto, que son las ideas o formas de las cosas. La palabra idea viene del griego y puede traducirse por forma, aspecto, tipo o especie, según quien lo utilice. Según la presentación más exhaustiva de esta teoría está en el Parménides, una de las obras platónicas consideradas del periodo o de vejez. También aparece una explicación más accesible en la República, a través de la alegoría de la caverna. Sea en uno u otro, la distinción se realiza entre el mundo visible de los sentidos y el invisible o inteligible, donde habitan las ideas. Y bien, hay una muy grande diferencia entre ellos dos, es por eso que se las voy a comentar. Puesto que en el mundo visible están las cosas que conocemos por medio de los sentidos. Estas cosas son como imágenes o huellas de las formas o ideas de las cosas del mundo inteligible, que es inaccesible por medio de los sentidos. Y en el mundo intangible están las ideas de los objetos sensibles con copias. Las ideas son los objetos de estudios de la dialéctica, como ciencia suprema, y los objetos sensibles se les parecen porque, según Platón, participan de las ideas y se les asemejan de modo imperfecto, degradado. Bueno, esto ha sido todo por parte de nosotros. Espero que les haya gustado este podcast llamado Las Tres Torres de Grecia, acompañado por mi compañero Ángel Uriel y por su servidor Ángel Asaf. Espero que les haya gustado y espero verlos en otro capítulo de este bonito podcast. Gracias.